El sol de agosto caía implacable sobre la pequeña iglesia de San Miguel, en las afueras de Sevilla. Las campanadas resonaban por todo el pueblo anunciando lo que debería haber sido el día más feliz en la vida de Carmen Ruiz. Pero dentro de la sacristía, donde debería estar preparándose para caminar hacia el altar, solo había un vestido de novia colgado en silencio y una nota arrugada sobre la mesa de madera antigua. Carmen había desaparecido. No había rastro de ella desde la noche anterior, cuando se despidió de su madre con un beso en la frente y le aseguró que todo estaría bien. María Ruiz, una mujer de 60 años que había trabajado toda su vida limpiando casas para costear la boda de su hija, permanecía sentada en el primer banco de la iglesia con los ojos hinchados de llorar. Sus manos temblorosas sostenían el rosario que había pertenecido a su propia madre, mientras susurraba oraciones que parecían perderse entre los murmullos nerviosos de los invitados. El novio, Alejandro Herrera, caminaba de un lado a otro frente al altar como un león enjaulado. Su traje de gala, perfectamente planchado, contrastaba con su rostro descompuesto y la desesperación que emanaba de cada uno de sus movimientos. Había conocido a Carmen en la universidad, donde ambos estudiaban medicina, y desde el primer día supo que ella sería la mujer de su vida. 3 años de noviazgo, 2 de convivencia y 6 meses de preparativos para la boda perfecta se desvanecían ahora como humo en el viento. Los invitados comenzaban a inquietarse. Familias enteras vestidas con sus mejores galas intercambiaban miradas nerviosas y cuchicheos que llenaban el aire de tensión. Los tíos de Carmen, que habían viajado desde Madrid especialmente para la ocasión, se preguntaban en voz baja si deberían marcharse o esperar. Los amigos de Alejandro, médicos jóvenes como él, trataban de mantener la compostura pero no podían ocultar su preocupación. Algunos ya habían comenzado a hacer llamadas discretas, preguntando si alguien había sabido algo de la novia desaparecida. El padre José, un anciano sacerdote que había bautizado a Carmen cuando era bebé, se acercó a Alejandro con pasos lentos pero decididos. Sus ojos grises, que habían visto tantas bodas, bautizos y funerales a lo largo de sus 40 años de ministerio, reflejaban una tristeza profunda. Había algo en la desaparición de Carmen que le resultaba familiar, una historia que creía enterrada en su memoria pero que ahora regresaba como una ola que arrastra todo a su paso. La hermana de Carmen, Laura, una joven de 25 años que trabajaba como enfermera en el hospital regional, corría por las calles del pueblo preguntando a cada persona que encontraba si había visto a su hermana. Su vestido de dama de honor se había manchado con el polvo del camino, pero no le importaba. Carmen no era el tipo de mujer que huiría sin explicación. No era alguien que abandonaría a su familia el día más importante de su vida. Laura conocía a su hermana mejor que nadie, y sabía que algo terrible debía haber ocurrido para que tomara una decisión tan drástica. Mientras tanto, en una pequeña pensión a las afueras del pueblo, Carmen permanecía sentada en el borde de una cama estrecha, aún vestida con la ropa que llevaba la noche anterior. En sus manos sostenía una carta amarillenta, escrita con una caligrafía que reconocería entre mil. Las lágrimas habían dejado manchas sobre el papel, pero las palabras seguían siendo legibles, cada una de ellas como una puñalada en su corazón. La carta había llegado a sus manos apenas 12 horas antes de la boda, entregada por un desconocido que desapareció tan rápido como había aparecido. El contenido de esa carta había destruido todo en lo que Carmen había creído durante los últimos 3 años. No solo hablaba de secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas, sino que revelaba una conexión entre su familia y la de Alejandro que hacía imposible su matrimonio. Una conexión que, de hacerse pública, no solo destruiría su felicidad, sino que hundiría a ambas familias en la vergüenza y el dolor más profundo. La carta estaba firmada por Elena Herrera, la madre de Alejandro, fechada 3 años atrás pero nunca enviada. En ella, Elena confesaba el terrible secreto que había cargado durante décadas. Carmen y Alejandro eran hermanos. Medio hermanos, para ser exactos, hijos del mismo padre que había llevado una doble vida durante años. El padre de Carmen,
que había muerto cuando ella tenía 15 años y al que recordaba como un hombre trabajador que viajaba constantemente por trabajo, había sido en realidad el esposo de Elena Herrera durante todo ese tiempo. Rafael Herrera, el respetado médico que había fundado la clínica más importante de la región, había logrado mantener dos familias completamente separadas durante más de 20 años. A los Ruiz los visitaba bajo el nombre de Rafael Medina, un supuesto representante médico que viajaba por trabajo. Cada mes, les enviaba dinero para los gastos de Carmen y su madre, dinero que María creía proveniente de un trabajo honesto, sin saber que en realidad venía del hombre que también mantenía a otra familia al otro lado de la ciudad. Elena había descubierto la verdad años después de la muerte de su esposo, cuando encontró una segunda documentación entre sus papeles personales y fotografías de una niña que se parecía extrañamente a su propio hijo. La investigación posterior había sido devastadora. No solo había confirmado la doble vida de Rafael, sino que había revelado que la niña de las fotografías era Carmen Ruiz, la misma joven que años más tarde se convertiría en la novia de Alejandro. Durante meses, Elena había luchado con la decisión de revelar la verdad. Había visto florecer el amor entre los jóvenes. Había participado en las cenas familiares donde Carmen la llamaba cariñosamente futura suegra. Había ayudado a planificar la boda. Pero el peso de la verdad se había vuelto insoportable. La noche anterior a la boda, Elena había decidido finalmente entregar la carta, pero su valor la había abandonado en el último momento. Sin embargo, un amigo de la familia, el doctor Martínez, que también conocía el secreto, había tomado la decisión por ella. Carmen había leído la carta una y otra vez, esperando encontrar algún error, alguna explicación que hiciera que todo fuera una terrible mentira. Pero las fechas coincidían, las fotografías adjuntas no mentían, y los documentos que acompañaban la confesión eran irrefutables. El hombre al que había llorado como padre durante años era el mismo que había criado a Alejandro, el mismo al que su futuro esposo recordaba con tanto cariño y respeto. La revelación había sido como un terremoto que había destruido los cimientos de su mundo. No solo se enfrentaba a la imposibilidad de casarse con el amor de su vida, sino que debía lidiar con el hecho de que habían estado enamorados sin saber que compartían la misma sangre. Los besos, las caricias, los planes de futuro, todo se había transformado en una pesadilla de la que no podía despertar. Carmen había pasado toda la noche caminando por las calles vacías del pueblo, luchando consigo misma. Una parte de ella quería correr a la iglesia, confesarlo todo y enfrentar las consecuencias. Otra parte, la más cobarde, le susurraba que podría guardar el secreto para siempre, casarse y fingir que nunca había recibido esa carta. Pero sabía que no podría vivir con esa mentira, que cada día de matrimonio sería una tortura, que cada hijo que pudieran tener cargaría con la culpa de un amor prohibido. Al amanecer, había tomado la decisión más difícil de su vida. No podía casarse con Alejandro, pero tampoco podía enfrentarse a explicar la verdad frente a toda la familia reunida. El escándalo destruiría no solo su reputación, sino la memoria de su padre y la estabilidad emocional de su madre, que ya había sufrido demasiado en la vida. María Ruiz había trabajado sin descanso durante años. Había sacrificado sus propios sueños por darle una educación a Carmen. Había ahorrado cada céntimo para poder costear la boda de su hija. Mientras Carmen permanecía encerrada en la pensión, luchando con su conciencia y con un dolor que parecía desgarrarle el pecho, en la iglesia la situación se había vuelto insostenible. Laura había regresado sin noticias, con el vestido manchado y los zapatos rotos de tanto correr. Su rostro reflejaba una desesperación que contagiaba a todos los presentes. Se acercó a Alejandro, que continuaba caminando nervioso frente al altar, y le agarró del brazo con fuerza. «Alejandro, mi hermana no es de las que huyen», le dijo con voz quebrada. «Carmen jamás nos haría esto sin una razón muy grave. Algo ha tenido que pasar, algo terrible. Conoces a mi hermana, sabes que preferiría morir antes que hacerte daño a ti o a mi madre». Las palabras de Laura resonaron en la iglesia como un eco doloroso, y varios invitados comenzaron a llorar al ver el estado de desesperación de la familia. María Ruiz se levantó del banco donde había permanecido inmóvil durante horas. Su rostro, surcado por las lágrimas y marcado por años de trabajo duro, mostraba una determinación férrea. Se dirigió hacia el altar con pasos lentos pero firmes, y su voz,
aunque temblorosa, se elevó por encima de los murmullos de los invitados. Mi Carmen es una buena chica, declaró con la dignidad de una madre que defiende a su hija. Si no está aquí es porque algo muy grave ha ocurrido. No permitiré que nadie piense mal de ella. El padre José, que había observado todo desde el altar con una expresión cada vez más preocupada, tomó la decisión de cancelar oficialmente la ceremonia. Pero antes de hacerlo, se dirigió a los invitados con palabras que intentaban calmar los ánimos y preservar la dignidad de las familias involucradas. Hermanos, comenzó con voz pausada, en momentos como estos debemos recordar que el amor verdadero trasciende las circunstancias. Carmen es una joven de gran corazón, y si ha tomado esta decisión, seguramente tiene razones que nosotros no podemos comprender en este momento. Alejandro, por su parte, se había negado rotundamente a abandonar la iglesia. Algo en su interior le decía que Carmen aparecería, que todo tenía una explicación. Durante toda la mañana había estado reviviendo cada conversación, cada momento compartido en los últimos meses, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto. Carmen había estado extraña las últimas semanas, más callada de lo habitual, pero le había atribuido esos cambios a los nervios naturales de la boda. Recordaba especialmente una conversación que habían tenido 2 semanas atrás, mientras paseaban por el campo de girasoles que rodeaba el pueblo. Carmen le había preguntado si él la amaría sin importar qué secretos pudiera tener en su pasado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Había respondido él riendo. No hay nada en tu pasado que pueda cambiar lo que siento por ti. Pero Carmen no había sonreído como solía hacer, y había insistido. ¿Y si hubiera algo que hiciera imposible nuestro amor? Algo que no pudiéramos controlar. Alejandro había tomado el rostro de Carmen entre sus manos y la había besado con ternura. No existe nada en este mundo que pueda separarnos, le había asegurado. Somos almas gemelas, estamos destinados a estar juntos. Pero ahora, recordando esa conversación, una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente. Carmen no había huido por capricho o por miedo, había huido porque sabía algo que él desconocía. Elena Herrera, la madre de Alejandro, había permanecido durante toda la mañana en su casa, incapaz de dirigirse a la iglesia. El peso de la culpa la tenía paralizada. Sabía que su cobardía había provocado la situación actual, que su incapacidad para enfrentar la verdad había llevado a que fuera otro quien entregara la carta en el momento más inoportuno. Se paseaba por su salón como un fantasma, sosteniendo entre sus manos una fotografía de su difunto esposo, el hombre que había amado durante 30 años sin saber que había vivido una mentira. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Rafael?, susurraba al retrato. ¿Cómo pudiste condenar a nuestros hijos a vivir esta pesadilla? Elena recordaba todos los momentos felices que había compartido con Carmen durante los preparativos de la boda, cómo la joven la había abrazado el día que fueron a probar el vestido, cómo le había dicho que se sentía afortunada de tenerla como segunda madre. Cada recuerdo era ahora una puñalada de dolor y culpabilidad. La verdad era que Elena había sospechado algo durante años. Rafael tenía demasiados viajes de trabajo, demasiadas ausencias inexplicables, demasiadas llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Pero había elegido vivir en la negación porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. Ahora, viendo las consecuencias de su silencio, se daba cuenta de que su cobardía había condenado a 2 jóvenes inocentes a vivir la peor pesadilla imaginable. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. No podía permitir que Carmen cargara sola con el peso de la verdad. No podía dejar que su hijo viviera el resto de su vida preguntándose qué había salido mal. Con manos temblorosas, se vistió con su mejor traje negro y se dirigió hacia la iglesia, preparada para enfrentar las consecuencias de décadas de silencio. Cuando Elena apareció en la puerta de la iglesia, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados de llorar, pero había algo en su porte que irradiaba una determinación férrea. Caminó lentamente por el pasillo central, bajo la mirada expectante de todos los invitados, hasta llegar donde estaba su hijo. Alejandro la miró con una mezcla de esperanza y desesperación, creyendo que tal vez ella trajera noticias de Carmen. «Hijo mío», comenzó Elena con voz quebrada, «tengo que contarte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Algo que explica por qué Carmen no puede estar aquí hoy». Las palabras salían de su boca como cuchillos que la herían a ella misma,
pero sabía que no había vuelta atrás. Alejandro la miró sin comprender, mientras Laura y María se acercaron instintivamente, sintiendo que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Elena sacó de su bolso la carta que había escrito años atrás y las fotografías que demostraban la doble vida de Rafael. Con voz temblorosa, pero clara para que todos pudieran escuchar, comenzó a relatar la historia que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Vuestro padre, dijo mirando directamente a Alejandro, no era el hombre que creíamos conocer. Durante más de 20 años llevó una doble vida, mantuvo dos familias sin que ninguna supiera de la existencia de la otra. La revelación cayó sobre los presentes como una bomba. Los murmullos se alzaron inmediatamente, pero Elena alzó la mano pidiendo silencio. Tenía que decir todo antes de que el valor la abandonara. Carmen y Alejandro son hermanos, declaró con una firmeza que contrastaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Medio hermanos, hijos del mismo padre. Carmen lo descubrió anoche, por eso no pudo venir a la iglesia. No porque no te ame, hijo, sino porque os ama tanto a ti como a vuestra familia que prefirió cargar sola con este dolor antes que destruir vuestras vidas. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, su rostro perdió todo el color y tuvo que apoyarse en una de las columnas de la iglesia para no caer al suelo. María Ruiz gritó como si le hubieran arrancado el corazón del pecho, un grito que resonó por toda la iglesia y que hizo que varios invitados comenzaran a sollozar sin control. Laura se quedó paralizada, incapaz de procesar la información que acababa de escuchar. No puede ser cierto, susurró Alejandro. No puede ser cierto. Carmen y yo, nosotros nos amamos. Estamos destinados a estar juntos. Tiene que ser una mentira, una terrible mentira. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, su mente comenzaba a conectar todos los puntos que había ignorado durante años. La extraña familiaridad que había sentido la primera vez que vio a Carmen, la forma en que María lo había mirado siempre con una nostalgia inexplicable, los ojos de Carmen que le recordaban tanto a su propio padre. Elena se acercó a María Ruiz, que había caído de rodillas en el suelo de la iglesia, y la tomó de las manos. Perdóname, le suplicó entre lágrimas, perdóname por el daño que mi silencio ha causado. Tu Rafael era también mi Rafael, y yo sabía que algo no estaba bien, pero no tuve el valor de buscar la verdad. María la miró con una mezcla de dolor y comprensión. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre sin saberlo, dos madres que ahora veían a sus hijos destrozados por los secretos del pasado. El padre José, que había presenciado muchas tragedias a lo largo de su ministerio, nunca había enfrentado una situación tan compleja y dolorosa. Se acercó a las dos familias destrozadas y, con la sabiduría que dan los años, trató de encontrar palabras que pudieran traer algo de consuelo en medio de tanto dolor. Dios trabaja de maneras misteriosas, dijo suavemente, y aunque no podamos entender por qué permite que sucedan estas cosas, debemos confiar en que hay un propósito más grande que nuestro sufrimiento. Los invitados, testigos de una revelación que jamás olvidarían, comenzaron a dispersarse lentamente, algunos llorando abiertamente, otros simplemente conmocionados por la magnitud de la tragedia que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a ofrecer su apoyo a las familias, pero la mayoría entendió que lo más respetuoso era darles espacio para procesar la devastadora información. Alejandro, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, levantó la cabeza y miró a su madre con una determinación que no había mostrado en toda la mañana. ¿Dónde está Carmen?, preguntó con voz ronca. Necesito verla, necesito hablar con ella. Esto no puede terminar así, tiene que haber una manera de... Pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase, porque en lo más profundo de su corazón ya sabía que no había manera de arreglar lo que estaba roto, no había forma de cambiar la verdad de su sangre compartida. Laura, que había recuperado algo de compostura después del shock inicial, se acercó a Alejandro y le puso una mano temblorosa en el hombro. Sé dónde puede estar, murmuró con voz apenas audible. Cuando éramos niñas y Carmen tenía problemas, siempre se escondía en el mismo lugar. Hay una pequeña pensión en las afueras del pueblo, la pensión de Doña Mercedes. Carmen solía ir allí cuando necesitaba estar sola para pensar. Sin esperar respuesta, Alejandro salió corriendo de la iglesia, seguido de cerca por Laura y, más lentamente,
por las dos madres que ahora compartían un dolor imposible de describir. El pueblo entero había sido testigo de la revelación más devastadora de su historia, y las calles se llenaron de murmullos y miradas de compasión hacia las dos familias que habían visto sus vidas destrozadas en cuestión de minutos. Cuando llegaron a la pensión, doña Mercedes, una mujer mayor que había conocido a Carmen desde niña, los recibió con lágrimas en los ojos. «Está en la habitación del final del pasillo», les dijo suavemente. «Llegó anoche y no ha querido comer ni hablar con nadie. Solo me pidió que no dijera a nadie que estaba aquí, pero viendo cómo están las cosas». La anciana no terminó la frase, pero era evidente que el dolor de Carmen había sido palpable durante toda la noche. Alejandro se dirigió hacia la habitación con pasos inciertos. Cuando llegó a la puerta, se detuvo por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas para una conversación que sabía sería la más difícil de su vida. Respiró profundamente y llamó suavemente. «Carmen, soy yo. Sé que estás ahí. Por favor, déjame entrar. Necesitamos hablar». La puerta se abrió lentamente, revelando a Carmen con un aspecto completamente diferente al de la mujer radiante que había sido hasta hace apenas unas horas. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su cabello despeinado, y vestía la misma ropa arrugada de la noche anterior. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la expresión de su rostro, una mezcla de dolor, culpa y amor que le partió el corazón. «Ya lo sabes», fueron las primeras palabras que Carmen logró articular, y en esas tres simples palabras se resumía toda la tragedia de su situación. «Ya sabes por qué no pude ir a la iglesia, por qué no pude casarme contigo, porque nunca podremos estar juntos». Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por sus mejillas, pero esta vez había algo diferente en su llanto, una especie de alivio mezclado con el dolor más profundo. Alejandro se acercó a ella instintivamente, como había hecho miles de veces durante sus años de relación, pero se detuvo a medio camino. Por primera vez en su vida, no sabía cómo consolar a la mujer que amaba. Todo había cambiado en cuestión de horas, y los gestos que antes eran naturales ahora se sentían prohibidos, incorrectos. «Carmen», susurró, «esto no puede ser cierto. Tiene que haber un error, una explicación diferente. Nuestro amor es demasiado fuerte para que termine así». Carmen negó con la cabeza lentamente, mostrándole la carta que había arrugado entre sus manos durante toda la noche. «No hay error, Alejandro. Los documentos son reales, las fechas coinciden, las fotografías no mienten. Tu padre era, también mi padre. Somos hermanos, y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso». Su voz se quebró en las últimas palabras, pero continuó hablando. Necesitaba que él entendiera. «¿Crees que no he buscado alguna forma de que esto no fuera cierto? ¿Crees que no he rezado toda la noche para que fuera solo una pesadilla?» En ese momento, Laura, María y Elena llegaron a la puerta de la habitación. El encuentro entre las dos madres fue especialmente emotivo. María miró a Elena con ojos llenos de lágrimas, pero sin rastro de resentimiento. «No es culpa tuya», le dijo suavemente. «Las dos fuimos víctimas de las mentiras del mismo hombre. Las dos criamos a nuestros hijos con amor, sin saber que estábamos criando a dos almas que estaban destinadas a encontrarse de la manera más cruel posible». Elena abrazó a María, y por primera vez desde que había descubierto la verdad años atrás, sintió que no estaba completamente sola en su dolor. «Perdóname de todas formas», le susurró al oído. «Perdóname por no haber tenido el valor de buscar la verdad antes, por no haber impedido que nuestros hijos se enamoraran sin saber la verdad de su conexión». Carmen observaba la escena desde su lugar junto a la ventana, viendo cómo el dolor había unido a las dos mujeres que más había amado en su vida después de su hermana. «Mamá», le dijo a María con voz temblorosa, «siento tanto que hayas tenido que enterarte de esta manera. Siento haberte fallado, haberte causado esta vergüenza delante de todo el pueblo». María se acercó inmediatamente a su hija y la abrazó con fuerza. «Tú no me has fallado, mi niña», le aseguró con firmeza. «Tú tomaste la decisión más difícil y más valiente de tu vida. Huir anoche requirió más coraje del que la mayoría de las personas tienen en toda su vida. Estoy orgullosa de ti por haber puesto la verdad y la moralidad por encima de tu propia felicidad». Las palabras de María resonaron en la pequeña habitación, y por primera vez en horas, Carmen sintió que tal vez había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron un calvario para ambas familias.
Carmen había decidido marcharse del pueblo. No podía soportar las miradas de compasión y los susurros que la seguían por todas partes. Había conseguido una plaza para hacer su residencia médica en un hospital de Barcelona, lejos de todo lo que le recordara su vida anterior. La despedida con Alejandro fue la más dolorosa de su vida. Se encontraron una última vez en el campo de girasoles donde habían paseado tantas tardes, donde él le había propuesto matrimonio un año atrás. «Quiero que sepas», le dijo Carmen mientras contemplaban el atardecer que una vez les había parecido el más hermoso del mundo, «que estos 3 años contigo han sido los más felices de mi vida. Si pudiera cambiar las circunstancias, si pudiera elegir quién fue mi padre, lo haría sin dudarlo. Pero no puedo vivir en una mentira, no puedo construir una vida sobre la base de algo que está mal, sin importar cuánto duela la alternativa». Alejandro tomó las manos de Carmen entre las suyas, un gesto que ahora tenía un significado completamente diferente pero que seguía siendo natural para ambos. «Te amo», le confesó con lágrimas en los ojos, «te amaré hasta el día que me muera, independientemente de lo que digan los documentos o la genética. Eres el amor de mi vida, Carmen, y siempre lo serás. Pero entiendo por qué no podemos estar juntos, y respeto tu decisión de marcharte. Es lo más noble que puedes hacer». Carmen se permitió llorar una última vez en los brazos del hombre que había sido su novio, su mejor amigo, su alma gemela, y que ahora descubría que también era su hermano. «Prométeme algo», le pidió entre sollozos, «prométeme que serás feliz, que encontrarás a alguien que te ame como te mereces, que tendrás la familia que siempre soñamos tener. Prométeme que no dejarás que esto arruine el resto de tu vida». Los meses que siguieron fueron diferentes para cada uno de los afectados por la tragedia. Carmen se sumergió en su trabajo en el hospital de Barcelona, dedicando cada hora de su vida a salvar las vidas de otros, encontrando en la medicina el único consuelo posible para su corazón roto. Sus compañeros la veían como una médica brillante y dedicada, pero también notaban la tristeza profunda que llevaba consigo a todas partes, una melancolía que nunca parecía abandonarla completamente. Alejandro, por su parte, había tomado la decisión de continuar con su práctica médica en el pueblo, pero había cambiado radicalmente. El joven alegre y optimista que había sido se había transformado en un hombre serio y reservado, dedicado completamente a su trabajo. Se había especializado en medicina geriátrica, encontrando en el cuidado de los ancianos una forma de honrar la memoria de su padre, a pesar de la complejidad de sus sentimientos hacia él. María Ruiz había envejecido años en cuestión de meses. La pérdida de su hija, que se había marchado del pueblo, y la revelación sobre la doble vida de Rafael habían sido golpes devastadores. Pero había encontrado un apoyo inesperado en Elena Herrera. Las dos mujeres, unidas por el dolor y por haber sido víctimas del mismo engaño, habían desarrollado una amistad profunda e inesperada. Se visitaban regularmente, compartían sus recuerdos de Rafael, y se apoyaban mutuamente en los momentos más difíciles. Elena había decidido vender la clínica que Rafael había fundado y donar gran parte del dinero a organizaciones benéficas, sintiendo que no podía quedarse con la riqueza que había sido construida sobre mentiras y engaños. También había comenzado a asistir regularmente a terapia, tratando de procesar décadas de negación y autoengaño. El peso de la culpa por no haber investigado las sospechas que había tenido durante años la había consumido durante meses. Laura había sido quien más había luchado por mantener a la familia unida a pesar de la distancia. Viajaba regularmente a Barcelona para visitar a Carmen, y también mantenía contacto con Alejandro, a quien consideraba prácticamente un hermano, aunque ahora esa relación tuviera una dimensión diferente y más compleja. Había sido Laura quien había sugerido que las familias mantuvieran el contacto, entendiendo que, a pesar del dolor, habían desarrollado vínculos que iban más allá de la tragedia que los había unido. El padre José había ofrecido apoyo espiritual a ambas familias durante todo el proceso. Había realizado misas especiales pidiendo por la sanación de las heridas causadas por los secretos del pasado, y había aconsejado individualmente a cada uno de los afectados. En sus más de 40 años de ministerio, nunca había enfrentado una situación tan compleja, pero había aprendido que a veces la fe se manifiesta no en la ausencia del sufrimiento, sino en la forma en que las personas encuentran la fuerza para seguir adelante a pesar del dolor. Un año después de la boda cancelada, Carmen recibió una carta de Alejandro. En ella, él le contaba sobre su vida, sobre los cambios que había hecho,
y sobre cómo había aprendido a encontrar propósito en ayudar a otros. También le contaba que había comenzado una fundación en memoria de su padre, pero enfocada en ayudar a familias que habían sido afectadas por secretos y mentiras, ofreciendo apoyo psicológico y legal. He encontrado una forma de transformar nuestro dolor en algo que pueda ayudar a otros, escribía, y quería que supieras que, aunque no podemos estar juntos, el amor que sentimos el uno por el otro se ha convertido en algo más grande, en una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. 5 años habían pasado desde aquel agosto trágico cuando Carmen regresó al pueblo por primera vez. La ocasión era especial. Laura se casaba, y había insistido en que su hermana estuviera presente en el día más importante de su vida. Carmen había dudado mucho antes de aceptar, pero finalmente había decidido que era hora de enfrentar sus demonios y regresar al lugar que siempre consideraría su hogar, sin importar los recuerdos dolorosos que albergara. El reencuentro con Alejandro fue emotivo pero sereno. Ambos habían madurado, habían sanado de maneras diferentes, y aunque el dolor de lo que no pudo ser seguía presente, había sido transformado en algo más profundo y significativo. Carmen había llegado a ser una de las médicas más respetadas del Hospital de Barcelona, especializada en cardiología, y había encontrado en salvar corazones rotos la metáfora perfecta para su propia sanación. Alejandro había transformado su dolor en propósito, y su fundación ya había ayudado a cientos de familias a enfrentar secretos familiares y situaciones complejas. «Te ves bien», le dijo Alejandro cuando se encontraron en la plaza del pueblo, el mismo lugar donde solían pasear cuando eran novios. «Te ves en paz». Carmen sonrió, una sonrisa genuina que no había mostrado en años. «Tú también», respondió, «me alegra ver que has encontrado tu camino». La fundación. Es hermosa la forma en que has honrado la memoria de nuestro padre a pesar de todo. La palabra nuestro había salido naturalmente, sin dolor, sin amargura. Por primera vez en 5 años, Carmen había podido pronunciar esa palabra sin que se le partiera el corazón. Habían aprendido a vivir con la realidad de su parentesco. Habían transformado lo que una vez fue un amor romántico en algo diferente pero igualmente profundo. Un cariño fraternal genuino. Un apoyo mutuo, un respeto profundo por el camino que cada uno había elegido. Durante la boda de Laura, ambos se sentaron en la primera fila, no como la pareja que deberían haber sido, sino como la familia que realmente eran. María y Elena estaban sentadas juntas, y su amistad había sido una de las pocas cosas hermosas que habían surgido de la tragedia. Las dos mujeres se habían convertido en confidentes, en compañeras de vida, y habían encontrado en su dolor compartido una forma de sanación que ninguna de las dos había esperado. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía al matrimonio de Laura, Carmen sintió una punzada en el pecho, recordando el día en que ella debería haber estado en el altar. Pero también sintió una profunda gratitud por la decisión que había tomado 5 años atrás. Laura era radiante, feliz, completamente enamorada, y su matrimonio no estaba marcado por secretos ni mentiras. Era puro, genuino, construido sobre bases sólidas de honestidad y confianza mutua. Después de la ceremonia, durante la celebración, Carmen y Alejandro tuvieron la oportunidad de hablar a solas por primera vez en años. Se alejaron de la fiesta y caminaron hasta el campo de girasoles, que ahora estaba en plena floración. «¿Te arrepientes?», le preguntó Alejandro mientras contemplaban el atardecer. «¿Te arrepientes de la decisión que tomaste aquella noche?». Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más correcta. Mira lo que hemos logrado cada uno por separado. Mira cómo hemos crecido. Mira cómo hemos ayudado a otros. Si nos hubiéramos casado cargando con ese secreto, habríamos vivido una mentira, y esa mentira nos habría destruido eventualmente. Al menos así, nuestro amor se transformó en algo puro, en algo que ha hecho bien al mundo». Alejandro asintió, entendiendo completamente las palabras de Carmen. «A veces pienso», confesó, «que tal vez todo pasó por algo más grande que nosotros. Tal vez estábamos destinados a amarnos, pero no de la manera que esperábamos. Tal vez nuestro amor era tan fuerte que tenía que manifestarse de una forma diferente, ayudando a otros, sanando heridas, construyendo algo hermoso a partir del dolor». En ese momento,
Carmen se dio cuenta de que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando durante 5 años. No era la felicidad que había imaginado cuando era joven e ingenua. No era el final de cuento de hadas que había soñado. Era algo más profundo, más real, más significativo. Era la paz de saber que había tomado la decisión correcta, de que su amor por Alejandro había sido real y puro, y de que ese amor había sido lo suficientemente fuerte como para transformarse en algo que podía hacer bien al mundo. Cuando regresaron a la celebración, Carmen anunció que había tomado una decisión importante. Había aceptado una posición como directora médica en un nuevo hospital que se estaba construyendo en una ciudad a solo 2 horas del pueblo. No regresaría completamente, pero estaría lo suficientemente cerca como para ser parte de la vida de su familia nuevamente. También había decidido colaborar con la Fundación de Alejandro, aportando su experiencia médica para crear programas de apoyo integral para familias en crisis. La historia de Carmen y Alejandro se había convertido en leyenda en el pueblo, pero no como una tragedia sin sentido, sino como un testimonio del poder del amor verdadero para transformarse en algo más grande que el deseo personal. Su historia se contaba como un ejemplo de valor, de sacrificio, de la fuerza que requiere hacer lo correcto cuando lo correcto es lo más doloroso. Years passed, y aunque Carmen nunca se casó ni tuvo hijos propios, encontró en su trabajo y en su colaboración con la Fundación una forma de maternidad diferente pero igualmente satisfactoria. Alejandro tampoco se casó, dedicando su vida completamente a su trabajo y a honrar la memoria de su padre de la manera más positiva posible. Ambos habían aprendido que el amor verdadero a veces significa renunciar a lo que más deseas para proteger lo que más amas. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la moralidad y la integridad a veces exigen sacrificios que parecen imposibles, pero que esos sacrificios pueden transformarse en las semillas de algo hermoso y duradero.